Bien, Jamundí, pues veamos las imágenes que ya conoció la opinión pública colombiana, vamos a transmitirlas aquí en DF, de los atentados terroristas de Jamundí en el Valle del Cauca, atentados terroristas que lamentablemente son comunes también en otras partes de Colombia, el Cauca, por ejemplo, ahí al lado. Esto fue ayer, allá. Pasa esa patrulla de la policía. Eso es una buceta, pero el paso fue anterior de una patrulla de la policía. Parece que el atentado en una motobomba era contra la patrulla y murió este señor que está ahí. Él murió, él era el señor que cuida las motos, se pone los cartones contra el sol y tal. Y ahí pasa la patrulla, vamos a verlo, ahí pasa la patrulla, véala, y explota la moto, explota la moto. Lo que quiere decir que esa es la paz total del presidente Petro. Una paz total donde pues a él pareciera no le interesa en lo absoluto la vida de los colombianos en aras de su paz total, porque estos espectáculos absolutamente apocalípticos y salvajes de gente volada en mil pedazos por bombazos de los terroristas de las FARC, pues son comunes tristemente en Colombia y se han incrementado más en el gobierno del señor Petro. ¿eh? Esto ocurrió aquí en Colombia, sí, aquí en Colombia ocurrió ayer, en vivo y en directo. Esto no es la Franja de Gaza, esto no es el Medio Oriente, esto no es Ucrania, esto no es Afganistán, no, esto no es Pakistán, esto no es Irak, Irán, no, esto es Colombia, Jamundí, abajo en el Valle del Cauca, y ahí está Cauca, ahí está Chocó, ahí está el Putumayo, ahí está Nariño, Magdalena Medio, todo el país prácticamente tomado por las guerrillas de las FARC. Simple, es que hay que decirlo, yo por lo menos yo no me quedo callado, es así, que uno vive como en una burbuja y la gente vive como en una burbuja y va en su camioneta y sale, y va al centro comercial y va al banco y dice, no, a mí aquí no pasa nada, todo está bien. Miente, no es así, sí está pasando. El drama de millones de colombianos es ese que ustedes acaban de ver. Volvamos, eso es lo que está pasando en Colombia. Un país donde al parecer tácitamente la presidencia le está dando órdenes a la guerrilla para que actúen de esta manera. Es una cosa absolutamente monstruosa. Claro, me dirán, Medina, pero es que ha habido guerrillas toda la vida. Sí, es así, desde mediados de los años 60, con el bandolero Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Claro, pero es que en el gobierno Petro esto se ha exponencialmente endurecido, incrementado, y como el ejército no puede actuar, como el ejército está lamentablemente atado de manos y pies y cabeza, porque no tiene helicópteros, no tiene vehículos terrestres, no tiene municiones y ahora no tiene gasolina, Rubén Darío. ¿Por qué no tiene gasolina? No tiene gasolina porque con el recorte presupuestal que se propone le estarían quitando cerca de 15.000 millones de pesos al Ejército Nacional, a las fuerzas militares. Y qué curioso, esto va a afectar la movilidad y el desplazamiento. Parece ser que lo que quisiera el gobierno nacional es tener estático al ejército ante estas Sí, circunstancias. Lo tiene bloqueado porque no tiene vehículos, lo tiene bloqueado porque no tiene helicópteros y ahora recorta el presupuesto para los combustibles y los desplazamientos. Entonces, lo poco que hay que facilita la movilidad y el traslado de tropa no se puede mover porque no va a haber plata para el combustible. Entonces, ¿qué claro. persigue el presidente Petro con esa serie de medidas que afectan directamente al ejército y lo amarran literalmente frente a la acción y la arremetida de la guerrilla de las FARC? Claro. Entonces, es sospechoso que todo esto se le esté dando al Ejército Nacional, que lo esté buscando amarrar frente a la arremetida de la insurgencia. Mire, justamente el Ministerio de Hacienda ha bloqueado 14.000 largos millones de pesos para combustible en el ejército colombiano y esto afecta directamente las operaciones militares. Están en riesgo el desplazamiento terrestre, el combustible para los vehículos, todo esto, Rubén Darío. En un documento, que que estamos viendo ahí, conocido por los medios de comunicación, el Departamento de Logística advierte a las unidades estratégicas que, tomando en cuenta un bloqueo del Ministerio de Hacienda para el rubro de transportes para la compra de combustible,
Ese presupuesto se ha reducido en 14.000 millones de pesos para este segundo trimestre, que ya arranca ahorita el 1 de julio. Es una cosa que uno no puede creerlo, pero bien, la paz total lo amerita todo, según Petro. Dice la circular 1673 que de igual forma no se realizarán redistribuciones de combustible entre vehículos de la misma unidad. Esto con el fin de poder suplir las necesidades de combustible para las unidades hasta finalizar el mes de julio del 2024, a la espera que sea desbloqueado el presupuesto para garantizar el suministro de combustible este año. El bloqueo de esos recursos, como lo definió el Departamento de Logística del Ejército, se presenta en momentos cuando el gobierno nacional ha señalado que tiene problemas de caja, que están despresupuestados, que la reforma tributaria del 2022 no sirvió para nada, según Petro, y lo dice con una frescura y un cinismo absolutamente asqueroso el presidente cuando sale y dice en sus discursos baratos en los pueblos donde va, no, pues estamos desfinanciados, qué pena, me equivoqué, qué lástima. Entonces, ¿dónde está la genialidad de sus asesores? Pues, según como él vende, que el gobierno de él es el gobierno más sabio desde el que se tenga noticia en Colombia. Entonces ahora con el cuentico de que hay que recortar presupuestos aquí y allá en todos los ministerios, ahí está el Ministerio de Defensa y no es sorpresa, porque si hay ministerio que haya sido objeto de una especie de arrinconamiento por parte del gobierno, es el Ministerio de Hacienda, todo lo que se entiende de Defensa, ¿no, Rubén? Correcto, sí, en todas las medidas que se han adoptado. Es que la cuestión no solamente es el recorte de presupuesto, el bloqueo a los helicópteros, el bloqueo al transporte, a la infantería, a las dotaciones del ejército, sino también la barrida que se ha dado, el desestímulo a la tropa que se ha dado desde el 7 de agosto del 2022 ha sido desconcertante. Ese es el asunto. Parece ser que el presidente, la fobia que le ha tenido al ejército históricamente, hoy se está reflejando con todas estas medidas. No las puede asumir de otra manera más drástica, pero así las está decorando y está amarrando literalmente al ejército. Recordemos que él fue guerrillero y confrontó directamente al ejército, fue del grupo que hizo posible el más grande de los hurtos a las fuerzas militares, atacó batallones, atacó una serie de cosas, él era. Entonces que nos venga a decir que hoy es el gran amigo del ejército, pues no, ahí lo está reflejando. ¿Cómo? Pues suspendiéndole todos los privilegios al ejército en materia de recursos para el transporte, para todas estas cosas. Mire, María Fernanda Cabal, Rubén Darío, la congresista, senadora del Centro Democrático, hace una crítica perfecta en este sentido. Dice, mientras Gustavo Petro se gasta miles de dólares en Europa, reuniendo y almorzando con los 25, bueno, los embajadores que hay allá en Europa, él está hoy en Suiza, Suecia, reuniéndose con el UNO, se reunió creo que con Zelensky, el presidente de Ucrania, sí. En Estocolmo, en Suecia. En Colombia ordena el recorte de 14.000 millones de pesos destinados a la compra de combustible para el Ejército Nacional. Y es así, Rubén, es que esa es la paradoja, ¿no? 20 embajadores de Europa. 25, hágame el favor. Se reúnen con el presidente. ¿Cuánto vale el almuercito? No, entonces yo no sé cuál es el sentido del ahorro, de la austeridad que propone el ministro de Hacienda cuando se están dando todo esto, el desplazamiento de los ministros, porque ellos no van, de los embajadores, porque ellos no van solo, ellos van con su corta ya. ¿Usted qué cree que Barreras, que es el embajador en Londres, va a llegar solo? No, él llega con Irene Vélez allá. ¿Cómo no va a llegar con Irene? ¿Cómo me la va a dejar en Londres si no vamos a visitar al presidente de la República? Obvio, obvio. Entonces, esa austeridad de la que tanto se hace referencia es pura paja porque mientras se habla de austeridad acá, recortando recursos como a las fuerzas militares, en otro lado ya sabe lo que están pasando, ya se sabe lo que está pasando, y entonces ahí la situación.